Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo espacio que proponemos desde Prodinamis, nuestra fundación que busca siempre promover los principios y valores de la vida, la familia, la propiedad privada, la libertad y también todo lo que tiene que ver con la ciudadanía responsable. Hoy nos acompaña un gran amigo aquí de la casa, creo yo un compañero de lucha, podemos decir eso, el doctor Fernando Griffith, un intelectual de primer nivel. Creo que una de las mentes más claras en este momento en nuestro país en cuanto a su capacidad analítica, su erudición incluso en muchos temas y sobre todo también la manera amena en que suele discurrir sobre temas bastante complejos. Así que queremos agradecer tu tiempo, doctor, tu predisposición de siempre. También a ustedes que están aquí siguiéndonos en esta serie de entregas, de momentos de reflexión que vamos haciendo. Y bueno, queremos aprovechar bien el tiempo suyo, el tiempo de nuestro querido invitado también hoy. Y vamos a plantear un poco un tema en el cual el doctor tiene ya una amplia y reconocida trayectoria, como la cuestión de la educación, los sistemas educativos, la pedagogía, la filosofía detrás a veces de estos modelos pedagógicos, etc. Hace unos años teníamos este proceso, digamos, de transformación educativa que se le llamaba de esa manera, que en cierto sentido creó mucha ansiedad en nuestra sociedad. Hubieron idas y vueltas sobre ese tema. Entonces, vamos a tocar un poco todo eso, actualizando un poco también la situación en este momento, desde aquella oportunidad, la movilización que se hizo, y también un poco ver y repasar el estado actual de la educación en nuestro país de cara a, bueno, un auge económico histórico que tiene también nuestro país y cómo en ese sentido la educación no puede estar ausente para preparar a nuestra gente para que pueda aprovechar estas oportunidades también. Entonces, doctor, bienvenido, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, y empecemos entrando ya en materia. Cuando hablamos de un sistema educativo, hablamos de educación, ya sea pública, ya sea a nivel privado. Bueno, ¿qué es lo más importante dentro de ese concepto? Cuando hablamos de sistema educativo, a tu criterio, ¿por dónde empieza eso? ¿Cuáles son los elementos que siempre tienen que estar ahí, que tenemos que tener en cuenta? Y bueno, podemos empezar por aquí nuestra discusión, nuestro intercambio de esta tarde. Con mucho gusto, Blas. Primero, gracias por tus palabras. No sé si son tan merecidas, pero hay una amistad también entre nosotros, ¿verdad? Que quizás motiva también un poco de tus palabras tan honrosas. Respecto a tu pregunta, creo que lo más importante para un sistema educativo es su marco filosófico. A veces la gente no considera, no se da cuenta de lo tremendamente importante que es el marco filosófico de cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Porque ese marco filosófico responde a las preguntas esenciales de, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿quién es el alumno? ¿Es un ser trascendente? ¿Es un ser material? ¿Ese ser tiene un compromiso con la verdad? O sea, preguntas que son fundamentales, que hasta afectan al cuento que les leemos. O sea, hasta ese nivel llega el marco filosófico de un sistema educativo. Un sistema educativo jamás está desprovisto de un marco filosófico. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser, como lo viene siendo hace mucho tiempo, un territorio político también, porque donde está la educación hay futuro, y el futuro tiene muchos nombres, ¿no? Me refiero a que el poder siempre estará buscando llevar la educación hacia sus propios objetivos. Cuando digo poder, cuando digo política, no estoy hablando de la política partidaria, estoy hablando de la gran geopolítica, ¿verdad? Eso viene pasando hace mucho tiempo. Y también hablo de la política particular de los países, ¿verdad? En la Alemania nazi lo primero que se hizo fue reformar el sistema educativo para introducir esas ideas que después prosperaron en una gran cantidad de jóvenes asociándose o adhiriéndose al partido nazi, ¿verdad?
descalificando o deshumanizando a los judíos, por ejemplo, ¿verdad? Sacándoles humanidad. Eso siempre se ha visto a lo largo de la historia y nosotros tenemos que entender que la educación es un edificio y todo edificio se construye sobre un fundamento. Después vienen las demás decisiones, ¿verdad? Pero todo lo que implica educar, el currículum, la aproximación pedagógica, el tipo de educación que se recibe, los valores, todo está teñido de una cosmovisión. Y eso es lo que hoy, sinceramente, ya hablamos en alguna oportunidad de eso contigo, a nivel privado me refiero. Preocupa mucho la nueva antropología que es hoy hegemónica en los sistemas educativos occidentales. Occidente hoy está, contrariamente a lo que mucha gente cree, la educación en Occidente está cayendo en picada hace más de 20 años. Las pruebas PISA, a pesar de que no veo que nadie comente, las pruebas PISA, cada vez que se efectúan en Europa, están alertando de una situación muy distinta a la que se vivía a los finales del siglo pasado, ¿verdad? En los años 90, la educación europea, por ejemplo, era la mejor del mundo. Pero a partir del año 2000 empieza un descenso, un declive que hoy hace que, por ejemplo, en matemáticas, los 7 primeros lugares son asiáticos. Y ahí, bueno, para tratar de ponerlo en lenguaje más terrenal, cuando hablamos de marco filosófico, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sería el propósito del sistema en sí, del sistema educativo? Entre otras cosas. Esperamos entre otras cosas. Para que podamos entender por qué. Se supone que un sistema tiene como finalidad generar un producto, por decir así, un resultado. Sí. ¿Verdad? Cuando hablamos de educación, tendría que ser ciudadano con ciertas actitudes, ciertas habilidades. Los tomamos acá, entran en el sistema, salen ahí, digamos, en base a un objetivo que se tomó de antemano para diseñar un poco lo que pasa ahí en ese proceso, ¿verdad? Es así. Entonces, si eso es así, ¿cuál es el marco filosófico dominante en Occidente que vos estás diciendo que te preocupa? Porque hasta ahora siempre tenemos la idea de que, bueno, las mejores universidades, los mejores niveles de educación, etcétera, están en Occidente. Y por otro lado, a veces parece que confundimos horas de escolaridad con calidad educativa también. También, hay muchos detalles, pero para responder a tu pregunta, el marco filosófico es, en primer lugar, ¿cuál es la idea de quién es el alumno? ¿Qué es el alumno? ¿Es un ser digno? ¿Es un ser material solamente o es trascendente? ¿Tiene algún tipo de espiritualidad? ¿Tiene cuerpo, alma y espíritu o solo es cuerpo? ¿Cuáles son los valores que tiene que desarrollar? ¿Tiene que ser más tirado a la inclusividad que hacia la búsqueda, por ejemplo, de la verdad objetiva? ¿Existe la verdad objetiva en él? O sea, ¿él puede alcanzar la verdad objetiva, sí o no? Hay demasiadas preguntas que se tienen que responder con esa antropología. Y después está la ética, que es parte de la filosofía, ¿verdad? Y ahí hay demasiadas cosas que decir. Entonces, lo que está pasando, Blas, es que estamos en un tiempo bisagra, ¿no? Donde hay una nueva pedagogía basada en una nueva antropología, basada en una nueva filosofía que hoy es imperante en las universidades. Y cuando hablamos de nueva filosofía... Ni tan nueva, ¿verdad? Nueva en la educación, pero ya tiene sus años en Occidente. Y podríamos ejemplificar un poco esto de la nueva antropología o la antropología tradicional, si se quiere, la que estamos nosotros acostumbrados o en la cual fuimos criados también, etcétera. ¿Qué características tenían con relación a esta, llamémoslo así, propuesta? Ok. Vamos un poquito atrás, si te parece.
1759, 60, 61. En ese tiempo, ¿te acordás que este suizo, origen suizo, vivió en Francia? Jean-Jacques Rousseau. Sería Juan Joaquín Rousseau, ¿no? En castellanizando el tema. Bueno, pues este señor publica varios libros, pero hay dos que son de los más influyentes en el año 1762, cuando publica El Contrato Social. Previamente había publicado ya Tratado sobre la Desigualdad Humana. O sea, ya empezó quizás la perspectiva socialista a partir de ahí, ¿verdad? Por eso en la Revolución Francesa, que fue unos años después, ya se instalan esas dos facciones de los jacobinos y los girondinos, ¿verdad? Los jacobinos mucho más a la izquierda, por las ideas de Rousseau. Y el segundo libro es al cual me quiero referir, que se llamaba El Emilio. El Emilio está considerado el primer libro o tratado sobre la pedagogía. De alguna manera a Rousseau se le nombra como el padre de la pedagogía, ¿verdad? El problema, Blas, es que se fundamenta sobre ideas falsas. Y la gran idea falsa, Rousseau es autor de muchas ideas que yo creo que han afectado negativamente a la humanidad, pero esta en particular es la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza. O sea, que ya nacemos con esa, digamos, disposición hacia el bien, y que lo que sucede por el camino, porque no puede negar el mal, es que el sistema, la sociedad, y en particular, ahí viene la conexión con el socialismo, el capital, la empresa, la iglesia, es la que arruina al ser humano con sus ideas, ¿no? O sea, el niño, para él es una persona no solamente ingenua, es además buena por naturaleza. Pero es plástica también. Totalmente, pero el tema es, Blas, yo creo que alguien que plantea eso no conoce la historia o tiene algún problema, ¿verdad? La historia lo que nos cuenta, y la ciencia también últimamente, es que el ser humano no es bueno por naturaleza. El ser humano tiene la posibilidad de desarrollar esa bondad o esa tendencia a hacer lo correcto, pero va a requerir de la influencia de su familia, de la sociedad, del control de las leyes. Mucho se ha escrito sobre esto que te estoy diciendo, ¿verdad? En primer lugar, es falsa la idea, y ahora voy a explicar enseguida por qué eso afecta a la educación de hoy. La idea es totalmente falsa porque, a partir del año 61 empiezan a hacerse muchos experimentos sobre esto. Hay uno famoso de Stanley Milgram que demuestra, en la Universidad de Yale, que demuestra que el 64.5% de los seres humanos son capaces de infligir graves daños, incluso la muerte, a otros seres humanos. Casi 65%. Después de 10 años más tarde, en el 71, hay otro experimento de Philip Zimbardo, esta vez ya en Stanford. Y así, una vez tras otra, se demuestra de que el ser humano está muy lejos de ser esa persona impoluta, que tiene una tendencia natural hacia el bien. Ahora, Rousseau, sí. Vos me decís, doctor, que te planteaba que la sociedad arruina a la persona. Exacto. ¿Y quién es la sociedad en el aula? El docente. Por eso es que es tan importante. Pero en general, yo tenía la idea que la sociedad lo que hace es que las personas puedan salir adelante. Porque somos seres sociales, ¿verdad? Somos seres sociales. En comunidad. Sí. La civilización es un proyecto común. Exacto. No es un proyecto, vamos a decir, individual. Totalmente. Se construye mediante la colaboración, la cooperación. Sin duda. Creo que los dos acá somos muy dados a la idea de la cooperación, el cooperativismo. Sí, sin duda. El altruismo, el sacrificio. Sí. Independientemente de que es cierto también de que hay impulsos hacia el mal, si fuese tan mala así la sociedad, como es que la civilización avanza. Eso es un punto. Tiene muchos puntos flojos esa idea, muchísimos. Y eso que estás diciendo es uno de los más grandes, ¿verdad? Otro punto flojo es que
Porque de ahí viene esto de idolatrar lo primitivo, vamos a decir. De hecho, la idea se llama el buen salvaje. De que cuanto más en contacto con la naturaleza, entre paréntesis, la gente es mejor. Los aztecas hubieran sido santos entonces con ese criterio. A eso iba, ¿verdad? O sea, en realidad muchas veces esa capacidad de hacer daño viene limitado por el dominio tecnológico de la civilización en cuestión, ¿verdad? Pero en general, independientemente de eso, hay también una capacidad del grupo social de modelar virtuosamente la conducta, porque si no, no habría civilización. Si fuésemos todos jovesianos del lobo, hombre del lobo, esto es un proyecto fallido. Sí, pero además, Blas, ¿por qué es tan importante esta idea en la educación? Porque esta es la idea que hoy se reflota 250 años después, a partir de los años 90, para construir políticas públicas en función a ella. Entonces, ¿qué es lo que hoy se le pide al docente? En Occidente estamos hablando, que no le afecte al niño. No le están pidiendo de que le cuente la verdad o de que sea de influencia positiva. Le están pidiendo que lo deje ser, que en francés sería laissez-faire. O sea, dejarlo estar sin influir sobre él. Entonces el bien va a salir naturalmente de él. Y esa idea llevada al extremo es lo que hoy utiliza la ideología de género, porque le pregunta al niño no solamente qué siente, sino quién es, de qué sexo es, a un niño de 4 años. Porque se supone de que de su naturaleza no puede partir nada malo. De hecho, Rousseau decía que nada en su estado natural puede ser malo. Entonces fumemos marihuana, si fuera así, ¿verdad? O consumamos materia fecal, porque también son cosas naturales, ¿verdad? O sea, eso es una superficialidad rampante, diría yo, lo de Rousseau. Entonces hoy las políticas públicas educativas se construyen sobre esa idea. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Se le saca autoridad al maestro. Ya no se le llama maestro. Justamente por eso. Porque la verdad, él ya no es un transmisor de la verdad. Él ya no es la influencia que tenía hasta los años 90. Se le llama profesor, ya no maestro. Al alumno ya no se le llama alumno, porque no recibe ninguna luz. Porque la posmodernidad ha hecho lo suyo también. El relativismo moral se instala. Entonces, la educación rousseauiana posmoderna hoy es el cóctel que dibuja las políticas públicas educativas. Entonces, no hay una verdad, la verdad sale de adentro del niño. Se le suprimen conceptos como el pudor. ¿Por qué? Porque está ahí también metida dentro de la posmodernidad la concepción de Freud de lo que es la libertad. Quiero irme un poquito atrás otra vez al amigo Rousseau, en todo caso. Porque por un lado, me queda dando vuelta a eso que vos decías, de que la sociedad eventualmente arruina, lo echa a perder. Y si eso es así, ¿para qué entonces, si le mandamos al niño más horas al colegio ahora que antes, no lo arruinaríamos más rápido de repente? Es que es una sopa de ideas estirada de los pelos, claro. Es una sopa de ideas, ¿verdad? Finalmente, eso que decís, otra de las intenciones de la pedagogía posmoderna rousseauiana es arrancar a los seres humanos de sus lazos familiares. O sea, ahí ya vamos a que ciertos actores son negativos y otros son positivos. Porque claro, ahí el Estado es el positivo. Yo ya estoy llegando solito a la conclusión de que en realidad lo que quiero hacer es sacarlo de la influencia de los padres. Totalmente. En primer lugar. Totalmente. Y acrecentar el rol del Estado en lo que es la configuración de la estructura de ideas y creencias, mucho más allá de lo que es un saber técnico o una habilidad profesional, etcétera, que también eventualmente, cuando hablamos de escuela, hablamos de colegio, hablamos de universidad, pensamos que eso es lo que queremos recibir en esos ámbitos. Sí, en el fondo, Blas, es lo que hablamos siempre, lo que he visto que te entrevistaron también sobre el tema del wokismo, ¿verdad? En el fondo es la misma idea, ¿verdad?
que aparece el Estado como el gran salvador de la humanidad, se llena de proyectos, se llena de impuestos, se arranca al ciudadano de sus lazos familiares, nacionales, biológicos. O sea, lo que se busca es un ser, una tabla rasa, una tabula rasa, ¿verdad? Una persona sin pasado, solo el presente, no enfocado hacia su futuro, que no desarrolla disciplina, hábitos, sino que es un ser inclusivo, ¿no? Un ser que busca una utopía igualitaria, digamos, ¿no? O sea, en el fondo son las ideas del socialismo. Hablemoslo claramente. Otra contradicción es, para que una sociedad funcione, para que un equipo funcione, para que un grupo funcione, tenemos que ser diferentes. Claro. O sea, es que somos diferentes. No tiene ningún sentido hablar de sociedad cuando todos somos exactamente iguales. O sea, ¿qué aporte me haría a mí la sociedad si me rebota, por decir así, me retorna exactamente algo igual a mí? Tendría que ser alguien totalmente diferente o personas diferentes en ese sentido que me contribuyan a hacer la sociedad más rica, porque si yo quiero igualar como objetivo hacer a todos, primero creo que, bueno, vos sos biólogo, sabes que eso es imposible. Imposible. No tiene ningún sentido. Y por otro lado, yo digo, el proyecto social de una comunidad requiere diferentes aptitudes, diferentes capacidades, diferentes talentos que conjuntamente somos complementarios, trabajan, complementarios. Sí. Las relaciones humanas son complementarias. Sí, no son de oposición ni de conflicto. No, para nada. Lo que estamos viendo es si una persona, por decir así, un ciudadano, se le somete o entra en un sistema educativo de este tipo, ¿qué tipo de ciudadano vamos a tener hacia el final? Y ya lo estamos viendo, Blas, ya no hay que ir muy lejos. Sí. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos. Pero lo vemos acá, en este último mes, si hacemos cortes, tuvimos al menos 2 o 3 asesinatos tremendos, escabrosísimos, de gente o adolescente, incluso todavía, menor de edad, o que está ahí apenas con 18 y medio años. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso te parece que es la sociedad la que... Es la sociedad la que, por cierto, ya que tocas el tema, nunca se considera la biología acá. No sé si ustedes saben, en Paraguay debe haber unas 250.000 personas que tienen algo que se llama trastorno de personalidad antisocial. Muchos de ellos también son psicópatas. El trastorno de personalidad antisocial es la causa número 1 de violencia, de manipulación, de quiebre de las reglas sociales. Es el 4% de la población puede ser. Y en población carcelaria puede llegar hasta el 70%. Incluso hay países donde su población carcelaria es el 80%, tienen esa condición. Pero eso nunca se habla, porque siempre se le atribuye a la cultura. La cultura participa, o mejor dicho, generalmente es la familia, familias disfuncionales, ausencia de padres biológicos, falta de afecto. Eso contribuye a que 5 genes identificados que provocan el trastorno de personalidad antisocial se activen. O sea, es una activación que produce el ambiente, pero de una condición genética subyacente. ¿Sí? No es el machismo. Ahora, en síntesis. El ambiente, siempre hay ese debate, ¿somos fruto de las circunstancias? ¿O nosotros hacemos las circunstancias? Ambas cosas, quizás. ¿Dónde está? Pero cuando hablamos del ambiente, el ambiente puede ser un predisponente para ciertas cosas o para otras. Así como hay un ambiente que puede favorecer la emergencia de conductas violentas, yo puedo imaginar un ambiente que puede favorecer, digamos, la gestión adecuada de esas emociones violentas. Totalmente. ¿O no es así? Es así mismo. El ambiente es un factor que
hace de activador de lo que la genética está teniendo, ¿sí? Pero el ambiente también puede evitar esa activación. O sea, vamos a suponer, los psicópatas nacen y no se curan. ¿Por qué? No existe una cura. Son gente sin empatía porque el receptor de la oxitocina está afectado. Entonces esa persona no puede sentir empatía por otra, nunca. Entonces son grandes mentirosos, manipuladores. Hasta el 1% de la población puede ser psicópata. Y se solapa un poco con el trastorno de personalidad antisocial. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, estoy un poco disperso. Sí, cuando... Te estaba por decir algo importante y me olvidé. Pues la idea era la siguiente, o sea, en mi caso por lo menos, era eso que vos decís, sí, yo puedo traer ciertas condiciones, sí. Ya sé. Pero si el entorno, el ambiente, vamos a decir, eso que vos decías, el desamor, el desapego, el exceso de individualismo, si mi ambiente tiene elementos culturales no se expresa, que consideran eso negativo, exacto, yo voy a tener menores oportunidades, ¿sí?, o menor probabilidad de que eso aflore. Totalmente. Entonces, cierto. Cuando yo tengo una sociedad o un discurso en la cultura popular donde te dice disfrutar el momento, no hay consecuencias para cuando la vida, por ejemplo. El narciso-hedonismo. Ese tipo de cosas. Y en la educación, volviendo otra vez un poco al tema educativo, se centra la cuestión en el alumno, no como, digamos, un sujeto perfectible, sino como que ya es lo perfecto, que hay que dejarlo solito ahí, como vos decís. Yo encuentro muy complicado entender esa lógica, porque por un lado decimos que el ambiente influye, pero por otro lado decimos, déjalo ser, no le someta a ninguna influencia. Primero, prácticamente imposible que no haya influencia. Sí. Y segundo, si eso se diera, en realidad estas patologías que vos decís tienen más cancha libre para aflorar, ¿o me estoy equivocando? Totalmente, es que la contradicción que vos encontrás es común. Donde hay mentiras siempre hay contradicción. Donde hay falsedad siempre lo vas a encontrar. Y lo que yo te quería decir, los psicópatas, es que un ambiente favorable, una familia que no va a poder generar empatía en él, pero puede evitar que se convierta en un asesino. Y de hecho, la mayoría de los psicópatas son psicópatas integrados. Eso significa que están entre nosotros, tienen familia, sí, son depredadores sociales, que generan muchos problemas, pero no necesariamente ni son asesinos ni terminan en la cárcel. Yo conozco varios, ¿verdad? Entonces, pero eso en un ambiente negativo, un ambiente de abuso, un ambiente de falta de afecto, ahí se dispara inmediatamente. O un ambiente de eso, o yo voy a otra, si la pedagogía ahora dominante en Occidente, sí, es la pérdida de todo sentido de proporción o del límite, yo en realidad el ambiente en el cual estoy insertando a las personas está como que buscando que aflore ese tipo de... En el fondo sí, porque no aborda los temas de fondo. Pero no hace falta llegar a ser un sociópata, porque estoy pensando ya en voz alta, ¿verdad? ¿Por qué ahora nos cuesta mucho más mantener un compromiso? O mantener la palabra. O decir, hoy me toca hacer esto, qué sé yo, por mi papá, por mi mamá, voy a servir al barrio, a la comunidad, voy a hacer algo por la gente. ¿Por qué nos cuesta más la perseverancia? ¿Por qué nos cuesta más la palabra sacrificio? Medio que suena feo ahora. Totalmente. Yo he escuchado mucha gente decir, pero qué burro que sos. La famosa frase, sos un burro. Incluso en el trabajo se alienta, creo yo, conductas así que tienden hasta la mediocrización creciente de la gente, la falta de compromiso con la empresa. Entonces, no necesariamente vos vas a llegar a ser, como dijiste, un asesino serial, pero este tipo de conducta que va en contra de lo que debería ser mi compromiso
con mi entorno social, porque si yo no cumplo mi parte es difícil. Es que, Blas, sin sacrificio no hay civilización. No existe. Toda construcción de un futuro mejor requiere sacrificio. Pero fíjate eso que decís, cómo es tan importante. ¿Por qué crees que están cayendo las tasas de natalidad brutalmente en Occidente? Porque precisamente las nuevas generaciones no están dispuestas al sacrificio. Se priorizan ellas, sus intereses, antes que el diseño del ser humano, que es ser padre o ser madre. Y bueno, y ese tipo de ideas, según vos me estás comentando, ¿tiene alguna raíz en la nueva pedagogía que se imparte en los centros educativos? Totalmente. Hoy decirle a un niño que debe sacrificarse por A o B o C está prácticamente prohibido. En estos días estaba leyendo una nota porque estamos en vacaciones de invierno y bueno, y salen las libretas, se van las libretas a las casas, bueno. Eso que usábamos para mostrarle a nuestras abuelas que nos dé algo de plata. Sí, bueno, en mi caso lo mismo nomás no, todo bien, hasta ahí nomás. Felicitaciones. Felicitaciones, no esperaba menos de vos, etcétera. Pero, a ver, la nota era, bueno, empezaban a circular los boletines. Por supuesto, cuando eran todos 5 y qué sé yo, circulan los boletines. Si tenés un 1, no es que circule tanto. Pero lo que quería comentar era como anécdota. Esto venía analizado por una psicóloga y decía de que está mal ese tipo de conductas porque exacerba el afán de competencia. Se eliminó la competencia entre los niños, que eso es malo. Lo que hay que valorar no es el resultado, no es la nota. Lo que hay que valorar es el esfuerzo. O sea, yo me esforcé, pero saqué también uno más grande que mi cabeza. A ver, vos fuiste jefe y sos jefe. Vos a un funcionario que te venga a decir, sí, pero tenés que valorar mi esfuerzo, ¿qué le vas a decir? Sí, me esforcé, pero no cerré la venta, por decirlo. Entonces, ¿en base a qué criterio le vas a juzgar? ¿Al esfuerzo o al resultado? El mundo real no es así. Y tenés razón, porque en los sistemas educativos se suspendió, se abolió el mérito, se abolió la competencia. Ya no se rinden exámenes objetivos, se rinden exámenes formativos, en grupo, libro abierto, ya no los exámenes en serio. Entonces, ¿cómo sabes? En Estados Unidos, en las universidades están eliminados, o en el bachelor, que sería la media. Sí. Se están eliminando en varios estados los exámenes finales. Te voy a contar algo peor. El 77% de las universidades americanas a partir del año 2023, 77%, incluidas las 8 de la Ivy League, Stanford, la élite, ¿sí? Supuestamente. Sí, Columbia, Yale, bueno, las 8. Esas 8 y el 77% de todas las universidades en Estados Unidos suprimieron los 2 exámenes objetivos que tenían, el SAT o SAT y el CAT. Vos antes, para ingresar a la universidad, tenías que rendir uno de esos 2. Y con ese resultado te presentabas a pedir un lugar en la universidad. Hoy ya no. Hoy ya se entra por una carta que tenés que escribir sobre tu raza, sobre cuáles son las dificultades del sexo que elegiste. Los cupos, entonces? ¿Quién asigna los lugares entonces? Y la universidad, el board de la universidad. ¿En base a eso? En base a eso, en base a esas cartas, si tenés activismo LGTB. Bueno, por defecto, si no tenés, no, olvídate, bajo la teoría crítica de la raza, si sos blanco, heterosexual, cristiano ni hablar, entonces no vas a entrar, va a entrar los que son las minorías oprimidas. Entonces, el criterio de evaluación para saber si estás listo a la universidad ya no es objetivo. Ahora, eso me lleva otra vez a tu ejemplo de, estamos tirando tantos así como se dice, de la Alemania nazi, y donde uno siempre se asombra, un pueblo tan culto, entre comillas, que haya descendido a tanta barbarie en ese momento. Ahí está. Siendo uno de los más educados
O sea, la gente tiende a confundir, creo, el término educado con el término con escolaridad. Exacto. Bueno, me viene a la mente una frase de Kant que decía, ser instruido no es ser sabio. Es verdad. Bueno, ese es un primer punto. Y el otro punto es que realmente se logró llegar a ese nivel de barbarie, si se quiere, desde la escuela. O sea, la escuela dejó de ser escuela y pasó a ser un lugar de adoctrinamiento. Eso sucede cuando tus contenidos... Pero eso sucedió Sí. en la Alemania. Y entonces, lo que vos me estás planteando, eso está sucediendo otra vez. Está sucediendo otra vez. Está sucediendo en Estados Unidos, en España, en toda Europa. Y no está sucediendo en China. Vos sabés que China tiene un examen muy exigente que se llama el Gaokao. El Gaokao es un acontecimiento nacional, así como el Suneung también en Corea. Esa semana que se rinde para entrar a la universidad, para todo, para las ciudades. Están alentándole a los chicos, tirándole serpentinas. O sea, es una cosa porque hay un espíritu de superación en base al esfuerzo. Claro, el cumplimiento también de los objetivos del Partido Comunista Chino, ¿verdad? No, eso no que es, también. Claro que es también. China, yo siempre lo tomo con, desde luego, con sí. pinza, porque si hablábamos de adoctrinamiento en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la Unión Soviética. Ni hablar. O en Cuba o lo que sea. Sinceramente no puedo creer o dejar de creer de que también una parte muy importante de todo esto es adoctrinamiento. Es correcto, es adoctrinamiento en cierto modo, pero por lo menos no a costa de la capacidad de los estudiantes. Mejoran sus capacidades en matemática, en ciencias, son grandes profesionales que igual están al servicio del partido. No es una educación para la libertad, bueno, lo cual pero menos aún en Occidente, porque Occidente está descuidando hasta el individuo por el cumplimiento de objetivos geopolíticos que tienen que ver con la deconstrucción de Occidente. Es aún peor en Occidente, porque es adoctrinamiento y encima la destrucción del propio individuo. Por eso, bueno, es sumamente importante evaluar un poco la situación tanto a nivel global. Se nos está yendo el tiempo. Lastimosamente pasó de una manera increíblemente rápida. Me parece que estamos en uno de esos, como dicen los de ciencia ficción, agujeros de gusano, ¿verdad? Donde entras y la velocidad de la luz y qué sé yo, transita de otra manera. Ni siquiera empezamos a tocar la coyuntura nacional, qué está pasando en Paraguay. Hablamos del contexto ahora. Bueno, entonces ya le ubicamos a los amigos de Prodynamics un poco en el contexto global, tanto en Occidente como en Oriente, las diferencias que podemos ver. En Oriente un enfoque muy fuerte en todo lo que tiene que ver con ciencias duras, por decir así. Sí. En contrapartida, yo creo, sobre todo en China comunista y demás, bueno, que en algún momento esa sociedad va a entrar en crisis por la negación a la libertad que tiene. Y en Occidente, en contrapartida, pareciera que estamos viendo una especie de suicidio colectivo. Es un suicidio. Con relación al desmontar el proyecto que nos trajo hasta donde estamos. Están desmontando el proyecto de los Estados-nación. Bueno, y eso ya excede incluso lo que es el sistema educativo. Nos queda pendiente, bueno, con el doctor aquí vamos a estar seguramente en otros capítulos también tocando estos temas así. La siguiente oportunidad que le tengamos, tenemos que sí o sí que aterrizar esto a la realidad nacional, porque también a nosotros, independientemente de estar muy conscientes de qué está pasando en el mundo, nos interesa analizar qué está pasando en nuestro país, qué está pasando con nuestros jóvenes, porque como decíamos, lastimosamente, tenemos que hablar de esto. En los últimos 5 a 6 semanas hubieron unos crímenes cabrosísimos hechos por gente jovencísima. Sí. Que vos bueno, en mi época estábamos jugando trompo todavía con más o menos esta gente ya está siendo asesina. Entonces, algo también está pasando en Paraguay y eso te vamos a invitar, doctor, próximamente en muy breve tiempo, que nos pueda venir a ilustrar también tu lectura sobre ese proceso.
Te agradecemos por tu tiempo, A la agradecemos orden. también a cada uno de los que se han conectado, que van a participar con nosotros aquí de esta dinámica y quedamos así hasta la próxima. Que tengan una muy buena tarde.